Hola y bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organizan el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente y la Red Internacional de Pensamiento Judío, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Complutense y el Centro Sefarad Israel. En el día de hoy contamos con la intervención de la profesora Angie Cohen, a quien presento muy rápidamente. Angie obtuvo su doctorado en 2017 por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus trabajos se han centrado en el estudio comparativo de historias de vida y procesos de construcción identitaria de los judíos hispano-marroquíes en Israel y Argentina, así como la experiencia sefardí en contextos coloniales y el desarrollo de alternativas feministas sefardíes en Israel. En la actualidad es investigadora postdoctoral de la Universidad de Calgary, en Canadá, en el Departamento de Antropología y Arqueología, en particular en el área de estudios de Israel, y ha disfrutado de contratos postdoctorales también en las universidades de Tel Aviv y Concordia en Montreal. Su conferencia lleva por título Modernidades judías y experiencias sefardíes, Albert Memmi, Jacqueline Sohet-Kajanov y Jacques Derrida. Angie, te doy las gracias por tu participación en el seminario y tienes, por favor, la palabra. Muchísimas gracias, Roberto, por invitarme a participar de este seminario que me parece tan importante. Bueno, pues empezaré diciendo que el mito del judío como paria, como outsider, extranjero u otro, forma parte del canon de la literatura europea, tanto judía como no judía. La idea del judío como el máximo representante de la otredad funciona como mito y como dogma, como definición y como prescripción del lugar del judío fuera de la historia, como un extranjero absoluto. Estas representaciones europeas de lo judío implican la asociación entre judaísmo y una otredad perseguida, cancelada, sofocada. Esto incluye la fascinación también con la idea de exilio y la exigencia de que el exilio continúe siendo el lugar desde el que uno debe pensar, en concreto el uno judío. Estas formas culturales a través de las que se representa y se autorrepresenta el judío europeo tienen su contraparte en un cierto antisemitismo intelectual que asume también esa otredad de extranjeridad y exilio del judío como parte de un intolerable empeño en la conservación de lo propio. El rabino y pensador sefardí José Faur, en su libro In the Shadow of History, sobre judíos y conversos en la modernidad, hace una crítica de la posición del otro en la tradición europea que me gustaría rescatar aquí para aclarar un poco mi argumento. Faur mantiene que en la Europa cristiana y poscristiana el otro solo puede ser incorporado narcisísticamente, por cuanto tiene en común con la población general y no por lo que lo distingue. En palabras de Faur, los otros no reflejan las normas, sino anormalidad. Para ser bueno, el otro es incorporado narcisísticamente al yo, como la incorporación del cristiano devoto en el Corpus Christi. Para obtener humanidad, los otros por fuerza deben perder su individualidad. Aquellos que se niegan a ser narcisistamente absorbidos, como en el caso de los judíos, carecen de cualidades humanas. Fin de la cita. No en vano, el eterno dilema de las comunidades askenazíes es la cuestión de la asimilación, la adaptación y la transformación del marco normativo judío, la halajá, ya de por sí cambiante, esta vez con el objetivo no de mejorar la vida de las comunidades judías en tanto que judías, sino de permitir que éstas se parecieran cada vez más a las sociedades en las que vivían, cancelando progresivamente los elementos de la vida judía que los separaban y los distinguían de la mayoría no judía. Sin embargo, nos encontramos con una experiencia judía muy diferente cuando nos alejamos de la Europa moderna y miramos a la cultura formada en Al-Ándalus hacia el siglo X y seguimos sus huellas por las diferentes vías migratorias que siguieron los judíos sefaradíes desde la península ibérica hacia Francia, Italia, los Balcanes, Grecia, Turquía, Irán, Irak, Yemen,
Siria, Líbano, Israel, Palestina, Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia e incluso algunas zonas del oeste de África e India. En esta amplísima zona geográfica nos encontramos comunidades judías sefardíes, árabes, levantinas, otomanas y persas que presentan unas condiciones muy diferentes a las europeas para la pertenencia judía a las sociedades en las que vivían. Amir Alcalá indicó en su importantísimo After Jews and Arabs que este espacio geográfico y cultural, llamado por muchos el Levante, es un espacio en el que el judío fue nativo, dice Alcalá, no un extranjero, sino un absoluto habitante del tiempo y el espacio. Fin de la cita. Las experiencias judías sefaradíes de la modernidad nos presentan relatos históricos que trascienden la oposición dicotómica entre lo religioso y lo laico, Oriente y Occidente, y también entre judíos y árabes. Oposiciones todas ellas que reordenaron el mundo en la época colonial y que tanto impacto tuvieron sobre la vida judía en el Mediterráneo y en el Levante. Los relatos históricos que surgen de este otro mapa de la vida judía, un mapa alejado de Europa, nos hablan de familias transnacionales, de plurilingüismo y etnicidades cruzadas en las que judíos y árabes formaban parte de un mismo mundo. En el siglo XIX los imperios europeos colonizaron el norte de África y Medio Oriente, transformando profundamente estos territorios y las relaciones entre las comunidades que vivían en ellos. En términos de Timothy Mitchell, una de las características del colonialismo europeo fue precisamente su poder de representación, la cual funcionaba, dice Mitchell, en términos de correspondencia entre la división del mundo y la división de la persona. Timothy Mitchell se pregunta qué especifica al orden político moderno del colonialismo, y su respuesta es que lo que lo especifica, y cito, no es la distinción entre el sí mismo y los otros, sino el aparente efecto de excluir al otro de manera absoluta con respecto al sí mismo, en un mundo absolutamente dividido en dos. El establecimiento de esta aparente diferencia es de hecho un superar, un ignorar la diferencia. El colonialismo moderno fue construido sobre la base de un inmenso poder de representación, un poder que hizo posible un establecimiento y vigilancia sin precedentes de los límites, un poder de representación sin precedentes de lo que queda fuera. Fin de la cita. Dentro de este proceso colonial, las comunidades judías sefaradíes, como el resto de comunidades mediterráneas y levantinas, se enfrentaron a una reordenación de los marcos epistémicos y morales, a una representación del mundo de acuerdo con la cual la modernidad que el colonialismo estaba importando se oponía a las tradiciones culturales de las comunidades locales. Occidente era avanzado, liberado y civilizado, al contrario del Oriente primitivo y reaccionario. Ese mismo poder de representación separó a Europa del mundo árabe y a los judíos de los árabes. Los judíos sefaradíes en los diferentes países del Mediterráneo y el Levante donde han vivido fueron percibidos por las potencias coloniales como los intermediarios ideales y se crearon políticas específicas cuyo objetivo era obtener la simpatía y colaboración de los judíos marroquíes, argelinos, tunecinos, egipcios para los objetivos coloniales. Otras minorías, como los griegos y los armenios, fueron también percibidos como comunidades de intermediarios y su lealtad y colaboración eran igualmente apreciadas y promovidas por las políticas coloniales. La estrategia de crear aliados y mediadores perpetuó divisiones étnicas, sociales, legales y culturales que debilitaron el sistema político de la población colonizada. En lo que sigue voy a discutir tres experiencias sefaradíes de la modernidad y su relación con el colonialismo en tres lugares diferentes del mundo sefaradí: Túnez, Argelia y Egipto. Me centraré en las obras de Albert Memmi, Jacques Derrida y Jacqueline Chohet-Kahanoff y sus reflexiones sobre la lengua y la pertenencia en el contexto del colonialismo. Estos tres autores ocuparon lugares muy diferentes en el universo colonial de las llamadas minorías europeizadas, que jugarían un papel, el papel de mediadores al que me he referido. La posición de estos tres autores está muy marcada por la clase social, como veremos. Jacqueline Chohet-Kahanoff venía de la burguesía judía egipcia y había tenido una relación bastante limitada con la cultura árabe egipcia, lo cual siempre le hizo sentir una gran inseguridad y pudor por su desconocimiento del árabe.
Este desconocimiento le impedía tanto estar al cabo de la calle de la producción literaria egipcia, como algo tan básico como comprender una conversación entre su padre y su abuelo. Jacques Derrida, por su lado, venía de una familia argelina. Perdón, porque he perdido la línea. Jacques Derrida venía de una familia argelina de clase media que tampoco hablaba árabe. Pero Derrida entendía su historia como una historia magrebí, en el sentido de que obtuvo y perdió la nacionalidad francesa por decreto colonial, como una entidad más del Magreb colonizado. Albert Memmi, por su lado, venía de una familia con muy limitados recursos que vivía en el gueto judío de Túnez. Aprendió francés como parte de una educación académica que no se esperaba de una persona de su condición social. Su lengua materna era el dialecto tunecino y su adquisición del francés siempre estuvo acompañada por una enorme inseguridad acerca de un acento que no era capaz de esconder y que a su pesar revelaba el lugar del que venía, un lugar que debía ser escondido en el sistema educativo francés. Estos tres autores elaboraron de modo diferente la posición del judío sefardí como una posición entre mundos, a medio camino, que ha caracterizado la modernidad sefaradí, tal como refleja la literatura sefaradí del siglo XX. Esta posición intermedia ha sido también llamada levantina, un término que ya desde el siglo XVI fue usada para referirse a personas que vivían en el área del Mediterráneo y que eran intermediarios entre los mercaderes europeos y la población local otomana. De ahí adquirió esa posición indefinida, intermedia, su sentido despectivo, pues era percibida por los colonizadores británicos y franceses como un hibridismo, como impureza, como mezcla entre Oriente y Occidente, tanto en términos culturales como raciales, así como una falta de autenticidad. Gil Hochberg se refiere a la emergencia de la figura levantina como, cito, una figura limítrofe que marca la escurridiza frontera entre Oriente y Occidente, y como tal es percibida no solo como inferior a Europa, sino también como inferior al otro imaginado de Europa, es decir, Oriente. El levantino representa una posición fallida, situada entre dos polos, una posición asociada con la imitación, la impureza, la incoherencia y la ausencia de una herencia cultural y nacional coherentes. Fin de la cita. Mientras que Europa, con su pasmosa certidumbre cultural, como dice Salih Abdel-Messous, imponía líneas genealógicas claras y jerarquías que representaban su propia superioridad sobre el mundo árabe, los judíos sefaradíes, como pueblo levantino, representaban una forma de vida de supuestas contradicciones que no exigían ser resueltas. Encarnaban la combinación de cosas que habían de ser separadas para mantener el nuevo orden del mundo. Como Mérida Class señaló, la ambigüedad puede ser amenazante para cualquier categorización del mundo y con frecuencia surgen teorías sobre el potencial peligro de los elementos categorizados como ambiguos. Las conceptualizaciones dicotómicas más básicas del marco epistémico, moral y político europeo, pues religión contra laicismo, modernidad contra tradición, occidente contra oriente, tienen una naturaleza prescriptiva. Es decir, no se ha tratado solo de una forma de conceptualización, de una experiencia inherentemente caótica, sino de una imposición activa de estas separaciones y distinciones en un plano normativo también. Ahora bien, el papel mediador de los judíos sefardíes no fue una invención colonial de la modernidad. Más bien, la idea del judío sefardí como mediador natural y como traductor se remonta al legado andalusí, al movimiento entre pueblos, idiomas, textos, modelos poéticos e ideas filosóficas a través del tiempo y del espacio. Este es el legado andalusí, marcado por la interconexión entre culturas e idiomas. Esta movilidad entre diferentes afiliaciones nacionales, lingüísticas y literarias marcó la ambigüedad de la posición del judío sefaradí, que se fue transformando en ambivalencia en el contexto colonial. El viejo levantinismo, definido como cosmopolitismo, como multiplicidad de vinculaciones identitarias, cruce de culturas y plurilingüismo, es el telón de fondo de esta ambigüedad intensificada que fue virando hacia la ambivalencia en la posición de los judíos sefardíes bajo dominio colonial. La vida judía en el mundo sefardí
bajo dominio moderno colonial era estructuralmente ambigua, en tanto que evolucionó atravesada por la tensión entre diferentes fuerzas, la tensión entre las fuerzas europeizantes de los poderes coloniales, la especificidad cultural que las comunidades judías luchaban por mantener, el impacto del sionismo y su consecuente esfuerzo por promover la migración a Eretz Israel, el trabajo de la Alianza Israelita Universal y su red de escuelas francesas, cuyo proyecto era la emancipación judía a través de la cultura francesa, y finalmente los movimientos nacionales nacionalistas y anticoloniales del mundo árabe. Cada una de estas entidades vio a los judíos de manera diferente y cada una de ellas influyó de forma igualmente distinta en la vida judía del mundo árabe y mediterráneo. Las obras de Kahanov, Memmi y Derrida responden a la tensión entre estas fuerzas en conflicto. Estos tres autores son tres ejemplos de cosmopolitismo mediterráneo, tres expresiones de la experiencia judía en la modernización europea bajo dominio colonial. La pérdida de referentes a la que los tres se enfrentaron dio lugar a reacciones políticas e intelectuales diferentes que ahora pasaré a examinar. Empezaré por Jacqueline Shohet Kahanov, nacida en 1917 en El Cairo. Sus padres emigraron a Egipto desde Irak y Túnez. En casa se hablaba francés, aunque Kahanov también convivía con el italiano, inglés, griego, hebreo y en menor medida árabe. Se educó en francés y ese era el idioma dominante en su entorno, a pesar de que después escribiría la mayor parte de su obra en inglés. Vivió en París y Nueva York y en 1954, en plena época de las emigraciones masivas a Israel, se trasladó a Israel, donde vivió hasta su muerte en 1979. En Israel se convirtió en una importante figura intelectual, donde sus ensayos fueron traducidos al hebreo para su distribución. Jacqueline Kahanov hablaba hebreo, pero nunca llegó a escribir como tal en hebreo. En Israel es conocida por su concepto de levantinismo, el cual usó para describir tanto la experiencia de las minorías europeizadas en Egipto durante la época colonial, como para proponer un modelo social y cultural para el futuro de Israel. La estrategia de Jacqueline Shohet Kahanov para enfrentarse a la mencionada ambigüedad de la posición sefaradí en la modernidad pues fue precisamente reivindicar una identidad y una cultura limítrofes. Kahanov definía el levantinismo como un modelo social caracterizado por el antiprovincialismo inherente a la mezcla de múltiples influencias culturales. Kahanov propuso el levantinismo como un modelo social positivo, como un futuro mejor, quizá el único, para Israel y para el Mediterráneo en general. En sus ensayos, Kahanov discute el contexto plurilingüe de su infancia y reflexiona críticamente sobre la tendencia eurocéntrica de su generación a privilegiar el inglés o el francés a expensas del árabe, el idioma del país. Voy a compartir pantalla para poder mostrar esta cita que es relativamente larga y me parece más cómodo que lo podamos leer todos juntos. Dice Kahanov, ahí está. Los judíos estaban tan... Perdón, voy a poner esto aquí. Los judíos estaban tan intoxicados por la cultura francesa que no prestaron atención a los consejos de la Alianza sobre que los judíos debían aprender el idioma de la tierra en que vivían. A los ojos de los judíos de clase media de mi generación, hablar árabe era algo obsoleto y pasado de moda. Solo las clases más bajas, es decir, los judíos del gueto, hablaban árabe. Con el tiempo, ellos también aprendieron muy bien el francés en las escuelas de la comunidad. El tiempo de instrucción era el francés. El idioma, de instrucción era el francés y el árabe se enseñaba como un idioma extranjero, como el inglés. Había aspectos positivos en la adquisición de la cultura francesa, pero al fin y al cabo el francés y el inglés no eran idiomas locales en que la gente pudiera expresarse con facilidad o libertad. En gran medida éramos un pueblo sin lengua. No hay duda de que esta carencia fue un obstáculo para la expresión escrita. La adopción del hábitus colonial entre las clases medias y altas judías en términos de sus gustos y referentes culturales e incluso las ideas condescendientes y despectivas sobre la cultura y el idioma árabe resultó en un proceso de extranjerización que convirtió a estos judíos, en su mayoría sefardíes, en extraños para sí mismos,
extraños con respecto a sus propios orígenes familiares, los cuales eran ya percibidos como innecesarios y obsoletos. La idea de ser un pueblo sin lengua a la que se refiere Kajánov aquí es equivalente a ser un pueblo sin memoria colectiva, sin puente entre el pasado y el presente, lo cual es otro tema recurrente entre autores sefardíes del siglo XX. Esta mezcla entre resentimiento y atracción por la situación lingüística colonial también se encuentra en los textos de Jacques Derrida, cuya educación nos muestra una experiencia similar a la de Kajánov, aunque esta vez en Argelia. Dice Derrida: el estudio del árabe estaba restringido a la escuela, pero como lengua extranjera, un raro tipo de lengua, extranjera del otro, pero claro, y esta es la parte más extraña e inquietante, el otro era el vecino más cercano. Fin de la cita. En el monolingüismo del otro, Derrida reflexiona sobre la lengua y la identidad a través de la experiencia franco-magrebí. Derrida describe el entorno lingüístico colonial como la hegemonía de lo homogéneo. Y dice: ¿en qué lengua escribir memorias cuando no hubo lengua materna autorizada? ¿Cómo decir un yo me acuerdo que valga cuando hay que inventar la lengua? Y el yo, y cuando hay que inventar la lengua y el yo. Inventarlos al mismo tiempo, más allá de ese despliegue, ese desencadenamiento de la amnesia que desató la doble interdicción. Derrida con frecuencia dice de sí mismo que solo tiene una lengua. Soy monolingüe, mi monolingüismo mora en mí y lo llamo mi morada, dice Derrida. Describe una situación en la que todos los idiomas que podrían haber sido suyos y que en algún punto de la historia fueron de hecho los idiomas de sus antepasados, son para él desconocidos y lejanos. El árabe tanto literario como dialectal, el berebero, amazigh, el hebreo, el judío español. Sin embargo, ninguno de estos es su lengua de origen o su lengua fuente. Derrida construye una teoría del lenguaje que en cierto sentido es también una teoría del sujeto, en tanto que habla de la relación con el idioma y acerca de la identidad. Esta teoría está basada en su experiencia de desposesión colonial del idioma, de la historia, del origen y de la familiaridad con los propios referentes culturales. O al menos esta es la experiencia que generaliza como universal, al afirmar que la relación con el idioma es siempre una relación colonial, una prótesis que nos es impuesta por otro, una ley que como tal viene de un otro. A este respecto me gustaría agradecerle a Miriam Gerard su ayuda en la elaboración de este argumento. En mi opinión, la teoría de Derrida acerca de la estructura colonial del lenguaje es una suerte de ventana hacia uno de los procesos de constitución del sujeto sefardí moderno. Este es un proceso en el que la desposesión de la tradición lingüística está atravesada por cuestiones relacionadas con la pertenencia a una nación y a una identidad colectiva. Lo que Derrida está describiendo es cómo entre los judíos argelinos la lengua madre fue desposeída de toda intimidad comunitaria, de toda familiaridad, siendo reemplazada por el idioma del colonizador, la única lengua que Derrida podía llamar su lengua, aunque no fuera suya. Este proceso de construcción del yo está marcada por la mediación colonial que desautoriza el universo simbólico del colonizado, sus tradiciones, sus relatos, sus lenguas, y lo reemplaza por uno nuevo, en un proceso paralelo a la reconstrucción de los países colonizados por las estructuras e instituciones coloniales. Derrida, Jacqueline Kajánov y tantos otros intelectuales sefaradíes del siglo XX adoptaron idiomas europeos, sobre todo el francés y el inglés, pero no estudiaron árabe literario. Sin embargo, Albert Memmi, a pesar de que sin duda tenía conocimiento del dialecto árabe local de Túnez, expresó otro tipo de inquietud por también por su aparente insuficiencia lingüística. Lo voy a compartir aquí. Dice Memmi en la estatua de sal: mi lengua madre es el dialecto tunecino, el cual hablo con el mismo acento de los chavales musulmanes de nuestra parte de la ciudad y el de los conductores de camiones de caballos que venían a nuestra tienda. Los judíos de Túnez son a los musulmanes lo que los vieneses a los alemanes. Arrastran las sílabas con voz cantarina y suavizan y le quitan el sabor al habla gutural de sus compatriotas musulmanes.
La entonación relativamente correcta de mi habla hizo que me ganase las burlas de todos. A los judíos no les gustaba mi extraña forma de hablar, la tachaban de afectación, mientras que los musulmanes pensaban que los estaba imitando. La estatua de sal, publicada en Francia en 1953, fue la primera novela de Memmi y con la que se convirtió en una estrella entre los intelectuales franceses. Memmi era entonces un joven inmigrante de 30 y tantos años y acababa de publicar una novela que en cierta medida era el testimonio autobiográfico de un joven escritor que se sentía atrapado entre dos mundos. La novela expresa tanto el anhelo nostálgico por el barrio judío de Túnez, del Túnez de la infancia de Memmi, como lo sofocante de este lugar y el deseo de Memmi de escapar de esa abarrotada intimidad del barrio de su infancia y unirse a los movimientos de izquierda o a los movimientos nacionalistas anticoloniales, y la decisión de cortar por lo sano con el pasado y nunca mirar atrás, para evitar convertirse en una estatua de sal como la mujer de Lot en el relato bíblico. Memmi fue el primero en su familia en adquirir educación europea, en concreto francesa. Ninguno de los idiomas que hablaba parecía concederle una sensación de pertenencia. Siempre había algo que lo delataba como extranjero. De adolescente tenía un marcado acento en francés que solo podía dominar si se concentraba totalmente en la pronunciación y no tanto en el contenido de lo que estaba diciendo, lo cual obviamente no era muy práctico. Este acento era mucho más evidente entre todos aquellos compañeros del colegio francés al que iba, en el que había obtenido una beca de estudios, y la mayoría de los cuales eran de clase media alta, nacidos ya nativos de la cultura francesa. El personaje de la novela, Alexander Mordechai Benilush, dice, a ver, intentaba desesperadamente hablar este idioma que no era mío, que quizá nunca sería del todo mío, pero sin el cual nunca podría alcanzar mi propia realización. Nuestro dialecto local solo podía satisfacer las necesidades cotidianas de comer y beber. Podía decirles a mis compañeros que mi madre no hablaba ningún idioma europeo y que a duras penas se manejaba en su propio dialecto. Como dije anteriormente, la clase social es un elemento clave en la relación que estos tres autores tienen con las lenguas en las que escriben. Memmi necesitaba el francés para poder progresar y liberarse de lo que había terminado por percibir como el mundo religioso y tradicional de su familia, junto a la pobreza y la inmovilidad. La Segunda Guerra Mundial, el régimen de Vichy y la conquista nazi de Túnez en 1942 dio prueba clara y cruel de la falacia que había sido la fe en la promesa de emancipación y civilización de la cultura europea. Fue precisamente en la estatua de sal donde Memmi contó su experiencia en un campo de trabajo nazi del cual logró escapar para terminar en Francia. Derrida fue despojado de ciudadanía francesa debido a la abolición del decreto de Crémier en 1940. Fue expulsado de la escuela junto con el resto de alumnos y profesores judíos y terminó mudándose a París. Kajanov también terminó emigrando a Israel tras un recorrido por Estados Unidos y París. Además de la cuestión del idioma, hay otro tema que aparece en la obra de estos tres autores y en la de tantos otros autores sefaradíes y que me gustaría tratar aquí. La cuestión del extrañamiento de la tradición judía, una especie de desfamiliarización como parte de algunas de las experiencias coloniales de la modernidad sefaradí. En los textos de Jacqueline Kajanov, tanto el imperio como el laicismo europeo son el motor de la eliminación de las tradiciones y los idiomas locales. Su postura respecto al contexto imperial, por un lado, reconoce su propia situación de privilegio como resultado de la presencia colonial, a la vez que es consciente del precio que las familias y las comunidades pagaron por ese privilegio. Un precio cifrado en ese extrañamiento de sí mismos al que me he referido. Y voy a mostrar ahora un fragmento de uno de los textos de Kajanov donde habla de esto. Dice Kajanov: yo era muy joven, pero también sentía que ninguna de las lenguas que hablábamos era capaz de expresar nuestros pensamientos, pues ninguna era la nuestra. Éramos un pueblo sin lengua y solo podíamos hablar a través de signos y símbolos. Nuestros mayores hablaban de cosas ordinarias, cosas cotidianas o sobre religión. Su religión era decir maktub, inshallah,
amén, Padre nuestro que estás en el cielo, rezar y ayunar alguna vez. Pero no decía nada de las cosas de la vida que eran tan difíciles para nosotros. Su religión no decía nada sobre si, por ejemplo, estaba bien querer que los ingleses se marcharan, pero estaba mal odiarlos. Si estaba bien aprender tantas cosas de ellos en sus escuelas, pero mal no querer ser como los ingleses y los franceses, o como nuestros padres, o como los árabes. Estábamos buscando algo dentro de nosotros que aún no habíamos encontrado. ¿Qué habíamos de ser cuando fuéramos mayores si no podíamos ser ni europeos, ni nativos, ni siquiera devotos judíos, musulmanes o cristianos, como lo habían sido nuestros abuelos? La tensión entre los nuevos mundos intelectuales, las nuevas culturas y las lenguas europeas, con todas las promesas y posibilidades que traían de la mano, junto con la simultánea pérdida de tradiciones, identidades y lenguas, es una constante en la obra de Kahanouf, así como en la de otros autores sefaradíes del siglo XX. De acuerdo con la investigadora Yafa Benaya, Kahanouf presenta una aceptación pragmática en la que reverberan a cierta distancia los mundos tradicionales de los que procedía. Es decir, se trata aquí, según Benaya, de la aceptación de lo que nos ha sido transmitido, con las fuerzas históricas y también metafísicas que nos constituyen tal como somos, en mucha mayor medida que cualquiera de nuestras decisiones personales. Fin de la cita. La siguiente cita nos muestra esta valoración de las circunstancias históricas que, aunque ciertamente imperfectas, hicieron de Kahanouf la autora en la que se convirtió. Los árabes y el resto de los pueblos colonizados han sido híbridos de muchas culturas por accidente, mientras que nosotros, los levantinos, lo fuimos por fuerza, por vocación y destino. Quizá nuestros caminos habrían de separarse, pero juntos pertenecimos a la generación levantina, cuya tarea y privilegio fue traducir el pensamiento y la acción europeos y aplicarlos a nuestro propio mundo. Tuvimos que encontrar las palabras que pudieran despertar a nuestro universo de su letargo y dar voz a nuestras confusas protestas. Fuimos la primera generación de levantinos en el mundo contemporáneo que persiguieron una verdad que no estaba ni en las viejas religiones ni en la completa rendición ante Occidente, y esto quizá debería ser registrado. Los levantinos, es decir, las minorías como los judíos sefaradíes del Mediterráneo y los armenios o los griegos, tenían una experiencia histórica que podía ser rescatada para pensar un futuro mejor en la región y en concreto en Israel. La experiencia de estar atravesados de ambigüedades y dualidades inherentemente conflictuados, como fue la experiencia sefaradí de la modernidad, resultó para Kahanouf en la propuesta de una sociedad que tuviera la madurez de sostener las contradicciones y los conflictos que son consustanciales a cualquier contexto social verdaderamente diverso. El levantinismo, por tanto, no sería solo una categoría aplicada a las minorías europeizadas situadas entre el mundo colonial europeizante y el mundo tradicional de las comunidades locales. El levantinismo sería también un horizonte cultural, un modelo social para el Mediterráneo en un sentido general y para Israel en particular, en tanto que es el telón de fondo de otra experiencia judía de la modernidad distinta de la europea y quizá más adecuada para pensar el futuro. Como Jacqueline Kahanouf, Albert Memmi perteneció a la misma generación que vivió la transición histórica, política y cultural del mundo colonial al nacionalismo y el Estado-nación, pero también, aunque de manera diferente, la transición entre el tradicionalismo judío a la modernidad y el nacionalismo judío. Memmi reconoció que a pesar de las ideas políticas, los eslóganes y los gritos de guerra, las personas están constituidas por infinitos estratos, cuyos orígenes históricos y culturales a veces son tanto milenarios y ancestrales como recientemente adquiridos. Las personas somos para Memmi criaturas inconsistentes, conflictuadas por nuestros diferentes estratos identitarios y de pertenencia, nuestros anhelos, ideas contradictorios que luchan por existir. Dice Memmi. A duras penas estoy cómodo en mi propia tierra y no conozco ninguna otra. Mi cultura es prestada y titubeo al hablar mi lengua madre. No tengo creencias religiosas ni tradición y me avergüenzo del mínimo rastro que de ellas haya podido sobrevivir en mí. Para explicar quién soy necesitaría un público inteligente y mucho tiempo.
Soy tunecino pero de cultura francesa. Soy tunecino pero judío, lo cual implica que soy un paria social y político. Hablo la lengua del país con un acento peculiar y no tengo nada que ver en lo afectivo con los musulmanes. Soy un judío que ha roto con la tradición judía, con la religión judía y con el gueto, que es ignorante de la cultura judía y detesta a la clase media por su hipocresía. Soy pobre, pero tengo una ansiedad desesperada de no ser pobre, y al mismo tiempo me niego a dar los pasos necesarios para evitar la pobreza. Memmi nos ofrece un inventario de contradicciones entre las cuales intentó establecer una cierta paz. El balance que Memmi hace de su pasado parece decir que el mundo tradicional del que procede tiene poco que ofrecerle hoy y que la experiencia colonial había convertido a su familia en una carga y fuente de asfixia e incluso vergüenza. Ambos mundos, el imperio y la tradición familiar, están ahí como origen de las contradicciones en las que surgen y se desarrollan sus ideas, así como de las injusticias y carencias a las que Memmi responde. Cuando Derrida reflexionaba sobre su vida como judío franco-magrebí y sobre las consecuencias de la colonización francesa sobre las comunidades judías de Argelia, habló de una cultura judía que parecía sucumbir a una asfixia, cuya memoria había sufrido una expropiación colonial. Lamentaba la discapacidad, la memoria lisiada, que había convertido a los judíos en extranjeros de su propia cultura, para quienes el legado judío había llegado a la esclerosis o incluso a la necrosis, en la forma de rituales cuyo significado ya nadie podía comprender. Esto, por supuesto, también tiene que ver con la propia clase social a la que pertenecía Derrida. Esto no es en ningún caso generalizable a todas las comunidades sefaradíes, sino esto es la experiencia de la burguesía, en este caso argelina, cuya modernización sí pasaba por este proceso. Derrida describe esto como un extrañamiento sin fondo, como una alienación del alma, como una catástrofe. Esta disociación respecto al origen, este punto de partida usurpado, la disolución del vínculo con las lenguas que podrían haber sido suyas, el amazigh, el árabe, el judío español, el hebreo, pero no lo eran, su monolingüismo y la impuesta cultura francesa que actuaba como prótesis del origen, marcando la ausencia de tal origen, todo esto es la expresión por excelencia del sí mismo colonizado. La pérdida de familiaridad con las propias lenguas, la desautorización de los marcos epistémicos y el vaciamiento de las herencias compartidas. Derrida se pregunta, ¿dónde nos encontramos entonces? ¿Dónde encontrarse? ¿Con quién es posible aún identificarse para afirmar la propia identidad y contarse la propia historia? ¿A quién contarla ante todo? Habría que constituirse uno mismo, habría que poder inventarse sin modelo y sin destinatario seguro. Fin de la cita. Derrida explicó cómo el colonialismo francés había supuesto para los judíos franco-magrebíes como él una prótesis del origen, pues la cultura francesa poco tenía que ver con la historia de los judíos del Magreb, lo cual los había convertido en extraños a sí mismos. Derrida se refiere a su argumento como un lamento, como un dolor de no tener una memoria a la que regresar. Esta es una experiencia de pertenencia imposible que convierte la casa, la comunidad y lo familiar en objetos de deconstrucción, en tanto que su apariencia natural ha sido interrumpida por un proceso de colonización que ha convertido lo familiar en extraño y desconocido, ese proceso al que Freud se refirió como lo siniestro. Me gustaría terminar indicando que las multitudes culturales que han constituido la subjetividad sefardí desde los orígenes andalusíes se convirtieron en fragmentarias y contradictorias solo cuando se les exigió que se identificaran, que eligieran un marco, un punto de vista, un grupo. El sujeto poscolonial, pues, no tiene más remedio que, como dice Adolfo Campoy Cubillo, vivir con una imagen interrumpida de su identidad tradicional y aceptar la influencia corruptora de Occidente como parte de su identidad. Memmi, Derrida y Kahanoff se refirieron a esta corrupción, a esta interrupción, de modos muy diferentes, como hemos visto. Los tres, sin embargo, compartieron el mismo dilema, que tenía que ver con su vínculo con la lengua colonial y el monolingüismo que parecía traer consigo de modo inevitable. Este dominio de la lengua colonial se pagó muy caro, en concreto con la eliminación de la cultura local, heteroglósica, y de las tradiciones lingüísticas y culturales de las sociedades en que estos tres autores crecieron.
La cuestión de las relaciones inestables entre lengua, escritura y pertenencia es común a los tres. La presencia o ausencia de la cultura árabe local, como la lengua del pasado, así como símbolo de la situación colonial, trae a presencia el legado de Al-Ándalus como símbolo de un mundo perdido de lenguas, tradiciones y culturas. Un símbolo de fines y de comienzos. Muchas gracias.